sobre el tema de la píldora del día siguiente, Así es, donde dice que debe ser entregada a todos los centros de salud público del país. Y esto en función a que ayer, bueno, se ha dictado una medida cautelar un juzgado constitucional de Lima, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este tema, por favor? Es un tema que definitivamente es complejo, va a traer controversia, ya la está trayendo, pero ya como mi experiencia, inclusive dentro del Ministerio de la Mujer, por las estadísticas, las cifras, la evaluación de la realidad, creo que sí es una medida que se tiene que aplicar. Bienvenido sea este fallo. Probablemente van a haber contrademandas, igual no sabemos cómo judicialmente cuál va a ser el proceso, pero entendiéndose las consecuencias que tenemos, no solamente en cuanto al embarazo adolescente, sino la propia decisión de la mujer, por supuesto, teniendo muy claro que tenemos que tener mecanismo de educación, de información hacia básicamente a las mujeres, pero también a los varones, de las consecuencias del uso. Es fundamental esta información sobre el uso de la píldora del siguiente, pero era importante que se diera ya una medida de esta naturaleza. Entiendo que hay 30 días para su distribución. Ya hay una posición del Ministerio de Salud, estuve escuchando hace poco en los medios, y bien, bueno, ya es que se asuma como tal. Seguiremos escuchando especialistas, hay quienes opinarán a favor, quienes opinarán en contra, pero como mujer, como es funcionaria, creo que sí se tenía que asumir una posición de esta naturaleza que finalmente iguala las oportunidades a las mujeres sin recursos. Porque una de los puntos criticables de este fallo del Tribunal Constitucional era que no prohibía la venta, lo que prohibía era la distribución por parte del Estado. ¿Qué significaba? Que las mujeres con recursos, las mujeres que tenían posibilidades económicas, sí tenían total derecho y acceso a una píldora que se le estaba impidiendo a la mujer sin recursos. Por tanto, creo que es una medida que equilibra las oportunidades, pero que definitivamente tiene que pasar por todo un programa de información, de capacitación para el buen uso y que no afecte finalmente a la salud. Usted ha sido ministra de la Mujer y con ese conocimiento le traslado la siguiente interrogante, ¿no? Acaba de manifestarnos que un tema central es el tema de la información, cómo llegamos a la población, y nosotros llegamos exactamente a poblaciones rurales, ¿no? A poblaciones que requieren de información suficiente, requieren además de una asistencia permanente justamente en estos temas, pero muchas veces por desconocimiento, muchas veces por incapacidad, falta de logística, un conjunto de factores. Ellos no tienen acceso justamente ni a programas de prevención, ni mucho menos a una información. Planificación familiar. Así es, ¿ya? Entonces, ese es un tema central, ¿no? Que tiene mucho que ver con el otro tema que era por el que había sido convocada la entrevista, que es el tema de la violencia. Así es. Escuchaba hace poco a una representante de Save the Children que mencionaba que cada 10 embarazos adolescentes, 8 jovencitas dejan la escuela. Imagínense toda la consecuencia personal que acarrea, pero también sobre el país, sobre el desarrollo, sobre estos objetivos de desarrollo que tenemos como sociedad. El tema de la información es fundamental. Yo creo que para trabajar adecuadamente, eficientemente en la lucha contra la violencia hacia la mujer, la violencia familiar, la violencia sexual, primero tenemos que trabajar en nosotras mismas, las mujeres, en nosotras mismas, cómo criamos las madres, cómo criamos los padres a las mujeres. En segundo lugar, es fundamental el tema de educación. Nosotros tenemos a nuestros niños aproximadamente 11 años cautivos en las escuelas. Cuando fui ministra, creé 2 grupos de trabajo, uno del Ministerio de la Mujer y otro grupo del Ministerio de Educación, para que incluyeran dentro de la currícula escolar temas vinculados a enfrentar la violencia, estos estereotipos, esta validación de la violencia que la tenemos como sociedad, culturalmente inclusive. No sé cómo han quedado estos grupos de trabajo, lo dejé trabajando, yo espero que hayan tenido frutos. En tercer lugar, es fundamental la articulación. Solo el Ministerio de la Mujer o solo la policía, solo la Fiscalía, el Poder Judicial, solo el sector salud no van a hacer
nada finalmente concreto si es que no trabajan unidos. Finalmente, el tema de la capacitación de jueces y fiscales, que escuché con mucho entusiasmo a la premier Zavala cuando lo mencionó en su discurso de investidura, sino también el tema de la policía. Eso lo he venido diciendo hace mucho tiempo y ojalá Dios quiera que un día se concrete. Nosotros tenemos en el Perú alrededor de 1.500 comisarías. Lo más cercano que tenemos todos los pobladores en nuestros distritos, en nuestras provincias, es una comisaría. Pero los centros de emergencia mujer son solo 250 a nivel nacional. Y con todos los problemas económicos, porque implementar un centro de emergencia mujer dentro de un ministerio que no tiene recursos es complicadísimo. Hay que estar negociando, pidiéndole el favor a los municipios o a diferentes instituciones para que nos den un local. No se puede arreglar, no se puede adecuar, implementarlo con personal que es fundamental, porque los centros de emergencia mujer tienen asistencia psicológica, asistencia social, asistencia legal gratuita, pero si estos módulos los pudiéramos implementar dentro de cada una, no de las 1.500, que sean de 1.000 comisarías, que finalmente ya tienen un presupuesto básico de local, de espacio, con la policía cercana, con el acceso a la fiscalía, sería mucho más eficiente. Ojalá un día tomen una decisión de esa naturaleza y yo creo que podríamos enfrentar mejor esta lucha que gracias a esa última marcha fundamental que ha roto muchos esquemas, pues podamos tomarlas ya como decisión política. Ahora, hemos visto también que se han tomado una serie de medidas y generalmente aparecen, ¿no? Una decisión que se toma, pues, de crear un organismo, de crear un marco normativo, de crear un programa y todo lo demás. Pero lo que vemos es que en realidad lo que se crean son, se sobreponen unos a otros. Y no se crean cosas que se articulen entre sí para, por ejemplo, prevenir la violencia familiar, para generar alertas, por ejemplo, sobre la violencia sexual contra los niños y ese tipo de cosas, sino que en casi una línea de sobreponerse los temas, entonces una va anulando a otra y nunca se llega a establecer un sistema, ¿no? Claro, por un lado, y eso pasa en general en todo nuestro peso de burocracia que tenemos en el país, hay temas en los que muchos metemos la mano y finalmente somos ineficientes, y en otras que finalmente nadie hace nada, ¿no? El tema de la articulación es fundamental. Yo logré, por ejemplo, para enfrentar esta demanda que también de atención a las víctimas, a los niños y adolescentes, un convenio con el Ministerio Público para crear por primera vez en el país la medicina legal especializada en niños. Los funcionarios en el Ministerio de la Mujer en esa época les costaba, igual me imagino también a los funcionarios del Ministerio Público. Por tanto, romper esos esquemas de trabajo individualizado, que cada quien cree que es su búnker, su espacio, su sector, y no toco o no dejo que otro ministerio intervenga y vamos sobreponiendo responsabilidades. Es un reto tremendo, hay que tener muchísimo liderazgo, pero yo tengo la satisfacción que por lo menos se creó ya un módulo, el 2014, de atención especializada en medicina legal. Lamentablemente solo en Lima, eso debería ser en todo el país, porque víctimas, niños violados, niños maltratados, víctimas de abandono hay en todo nuestro país. Pedí presupuesto en esa época, y ahí es un tema fundamental, la decisión política de dar dinero. Si no se da presupuesto, no pasa nada. Yo pedí esa vez al Ministerio de Economía que me dieran la opción de tener por lo menos 8 provincias, 8 regiones con medicina legal especializada en niños, con direcciones de investigación tutelar. No me lo dieron, yo confío que ahora... ¿Y cuál fue el argumento para no darle? Que no hay recursos. Me decían, mira, no quiero ya enrostrar más las debilidades del Ministerio de Economía en ese momento, pero me decían, mira, se han decidido comprar helicópteros, hay presupuesto para hospitales, así que lo que no hay es plata. Y en esa época me acuerdo que se pedía alrededor de 7 millones. Para un presupuesto de 130.000 millones con lo que se contaba, 7 millones realmente para el efecto positivo de las víctimas de nuestros niños no era nada. Ahí, ahora quiero ver realmente, y espero con mucho entusiasmo y mucha fe y esperanza, que Pedro Pablo Kuczynski decida realmente enfrentar esta temática de la violencia o la atención a las víctimas, niños, adolescentes, a mujeres, con una decisión política de entregar recursos. Sin dinero, sin un presupuesto, estamos hablando poéticamente. Y lo que vemos recurrentemente es
que ante un hecho de violencia, un hecho, un feminicidio, un maltrato a una mujer, un maltrato a un niño y una violación, inmediatamente la recurrencia es decir, ayúdeme ministra de la mujer, ayúdeme ministra de la mujer. Entonces, pero ya es una cosa que llega una vez que el hecho se ha consumado. Así es. ¿Qué hay de la prevención? Por ¿Qué eso, hay? O sea, ¿qué cosa hace el Ministerio de la Mujer? ¿Qué cosa tiene que hacer? O sea, ¿cuáles son sus funciones? Y hasta este momento, ¿qué cosa se ha avanzado con eso? Usted que tiene experiencia en ese sector. Mira, yo creo que ha sido es un logro, todavía cuesta arriba, pero sí es un avance el hecho de que haya mayor conciencia sobre el tema. Y ya ese es un paso. Leía ahora viniendo al programa que estaba leyendo las últimas estadísticas, en 2015 hubieron alrededor de 58.500 denuncias de violencia familiar y sexual, todo el 2015. En lo que va, en medio año del 2016, ya van 38.000 denuncias. Ese ya es un paso. No es que haya más violencia ahora, en absoluto. La violencia es un tema constante en nuestro país desde siempre. Pero las mujeres son más conscientes de denunciar. El reto que viene y que no depende solo del Ministerio de la Mujer, sino de estos otros sectores que hemos mencionado, y es la atención oportuna a las víctimas. Pero tú vas por un tema más importante, que es el tema de la prevención, ya no sobre los hechos consumados, que también tenemos que seguir trabajando. En el tema de la prevención vuelvo al reto de establecer dentro de las currículas de los colegios, desde primer grado de primaria, con el lenguaje que maneja el niño o la niña, hasta el lenguaje que manejan los adolescentes, meterles esta conciencia, esta necesidad de que cambiemos de mentalidad con respecto a lo que es violencia, que no podemos soportar y que no debemos también hacer aquellos que violentamos al otro. Eso por un lado. El otro tema también que pocas veces se menciona cuando se habla del tema de la violencia es el tema económico. Por un lado, el hacinamiento, aparte de los patrones culturales, origina muchas veces, y hay estudios sobre eso, por ejemplo, la violencia sexual con los niños, contra los niños, el hecho de vivir en una sola habitación, adultos, jóvenes, muchas veces llega el varón embriagado, estar en una o solo dos habitaciones, toda la familia, por un lado es un patrón cultural, pero por otro lado también es un tema de pobreza. Y por otro lado, el acceso a oportunidades económicas de las mujeres. Eso es fundamental. Mientras la mujer no tenga esa oportunidad de autonomía económica, va a seguir soportando muchas veces por el bien, entre comillas, de los hijos, o porque no tiene otra oportunidad para ella misma, la violencia del hombre que la mantiene. Ahora, cuando usted nos menciona, por ejemplo, que este es un tema también de educación, es un tema también de pobreza, pero difícilmente hemos visto, por lo menos no hemos visto nosotros, que un buen día se hayan sentado el ministro de Educación, la ministra de la Mujer, la ministra de la Inclusión o el ministro de la Inclusión Social a coordinar esto y decir, bueno, ahora estamos los tres juntos y vamos a ir adelante con estos temas. Tiene que hacerse. Yo lo hice y tengo esa tranquilidad. No lograba sentar probablemente a los propios ministros, pero sí a las cabezas, a los altos funcionarios de esos sectores, en sector salud, en sector educación, en sector en el Poder Judicial y por supuesto en el sector interior. Dejé líneas de trabajo y eso va a ser fundamental. Ojalá que hoy la ministra Ana Romero tenga ese mismo espíritu de juntarlo, porque si no se trabaja articuladamente en todos estos sectores, por supuesto encabezados por el ministerio, en este caso, en este tema, que tiene que llevar la cabeza, que es el Ministerio de la Mujer, es imposible que se avance. Por ejemplo, nosotros recibimos un reporte de una funcionaria del Ministerio de la Mujer que está en Loroya, donde se han registrado también altísimos, como en otras zonas del país, altísimos casos de violencia sexual contra niños. Uh-huh. Y parte de eso se ha producido incluso en los colegios. Entonces, nos parecía impresionante cuando nos hablaba, pero que trabajaba sola, porque ni la OGEL ni nadie le prestaba atención a estos temas y tampoco se ponían a coordinar. Y es más, llegaban al extremo que directores no denunciaban estos hechos públicamente y eran protegidos en cierta forma por sus respectivas direcciones, ¿no? Para que el sector educación o su plantel o su función no se vea inmiscuida en esos temas y no le dé mala imagen. O sea, lo último que importaba era el tema de la violencia contra los niños. Así es. Mira, no solo eso, el presupuesto del Ministerio de la Mujer, el último, es alrededor de 330 millones. Es, junto con el Ministerio del Trabajo, los ministerios más pobres, los ministerios franciscanos de todo el Ejecutivo.
Y eso es una vergüenza, es una vergüenza. 330 millones frente a ministerios con 2.000, 3.000, 4.000 millones, realmente nos dice mucho de las prioridades que tenemos como país. Y a este presupuesto tenemos que hacerlo alcanzar hasta noviembre. Yo espero que este nuevo gobierno, con el discurso que tienen ahora, con ese nuevo empuje que se está teniendo por los medios de comunicación, con ustedes, los comunicadores, los analistas, la propia sociedad, sobre todo con respecto al tema de la violencia, ahora considere que el Ministerio de la Mujer tiene que tener un presupuesto mucho más sólido, más fuerte, y que realmente demuestre que se quiere enfrentar esa problemática. Una de las medidas que anunció la actual ministra Ana María Romero Lozada ha dicho es el registro de agresores. ¿Cuánto ayuda esto? En general, todas las políticas son más eficientes cuando se tiene información adecuada, cuando se tiene data fidedigna. En este caso va a ayudar porque actualmente el Ministerio de la Mujer tiene información, tiene estadísticas, tiene registros, el Poder Judicial por su lado, las comisarías tienen información por otro, el sector salud, algunas postas, algunos hospitales que también atienden a víctimas de violencia tienen su información. Entonces, el unificar ese registro sí va a ser importante. Por supuesto, no es lo más importante, no es lo único que se tiene que hacer, pero sí va a ayudar el que se pueda tener esa información. Perdón, José, solamente una pequeña precisión en esto, pero vemos que cada sector empieza a hacer su registro. Porque vemos que el Ministerio de Justicia tiene registro, la Defensoría todos ya lo tienen. Todo el mundo hace su registro, ¿no? Ahora el Ministerio de la Mujer hace su registro. ¿Y qué hacemos con esos registros? ¿No? Si cada uno lo tiene allí y no se para cruza, qué sirve? ¿por qué no se centralizan en una sola data, en una base de datos único, de la cual todos tengan acceso y puedan, en función de eso, hacer la labor que les corresponde? Así es, por eso es que este anuncio de la ministra me parece importante que haya un solo registro. Hay registros, por ejemplo, hace poco ya se dieron el registro de deudores, de alimentarios, el tema de víctimas de trata, por ejemplo, también es otro reto, que el Ministerio de la Mujer tenía una información, el Poder Judicial, la policía otra, en fin, o sea, no solamente es en caso de violencia, en diferentes temas el Estado tiende a que cada institución, cada ministerio tenga su propia información y eso es un error. En este caso tiene que liderarlo el Ministerio de la Mujer, pero todos los sectores tienen que colaborar. Pero aquí hay un tema que creo no podemos perder de vista. Yo hace un tiempo conversaba con la gente vinculada al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, ¿no? Ellos han hecho un trabajo de hace varios años, una estadística que la llevan región por región en función a lo que usted mencionaba, ¿no? Recoger datos justamente de cada jurisdicción. Pero el otro tema más peligroso y es latente es los no registrados, los casos que no se denuncian. Y estos son muchos. Cuando usted acaba de mencionar hace un momento que en lo que va del año vamos a cumplir el 9º mes, tenemos alrededor de 38.000 casos de denuncias por diversos factores. Simplemente uno hace una matemática simple y dice, son 4.000 casos mensuales. Son un promedio más o menos de 300 casos diarios, 350 casos diarios. Entonces, esto a cualquier observador, a cualquier analista, o cualquier persona que hace un diagnóstico tiene que preocuparlo. Esos son registros que están en el papel, pero los registros que suelen suceder en todos los ámbitos, ámbito urbano, ámbito rural, esos que son subyacentes, que no se acercan a una comisaría, a un ministerio público, no se acercan a una defensoría, esos son los casos más peligrosos. Así es. No, y cómo estamos preparados como instituciones. Toco un tema, por ejemplo, yo tuve una reunión hace un par de años, fue en mi región, en Huánuco, con autoridades de diferentes sectores para evaluar el tema de la violencia. Y allí es cuando surge este nuevo espacio que hasta ese momento no se le daba prioridad, que es el sector salud. ¿Cuántas mujeres víctimas o niños o adolescentes víctimas antes de ir a la comisaría, en la mayoría de los casos no se llega a la comisaría, pero sí llegan a la posta? Claro, mintiendo, por vergüenza, por temor, por lo que fuera, dicen que es un golpe de la escalera, la puerta, lo que fuera, se resbalaron, se cayeron, pero que si tuviéramos al sector salud con plantillas, con personal especializado en nuestros hospitales, sobre todo, por lo menos, que pudieran definir que esta sintomatología o esta evidencia de esta persona, de este paciente, va a guardar relación con víctimas de violencia, nos ayudaría muchísimo, pero no existe.
Entonces se pierde, grandísima y valiosa información se pierde en nuestras postas, en nuestros hospitales, porque las enfermeras, los médicos que atienden a estas víctimas nunca reportan a la policía, nunca reportan porque el otro instancia. tema acá es que en realidad existen estos casos, como usted dice, de pronto una reacción muy temprana, una identificación temprana de estos hechos ayudaría muchísimo a corregirlos, pero sin embargo no se hacen. ¿Y por qué el Ministerio Público, por ejemplo, en estos casos no puede intervenir de oficio? ¿Por qué necesariamente tiene que pasar al médico legista, el médico legista tiene que y son meses, la policía son meses, y esto, esperando. y en realidad Y a veces no llega porque se queda en la denuncia policial. por supuesto Así que es. sí. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público no puede actuar de oficio en estos temas siendo hechos tan graves? Es imprescindible que Y se es un tome, crimen. así es imprescindible que se tome esa decisión. La impunidad nos hace muchísimo daño en todo aspecto, pero también el tema de la violencia. Pero usted acaba de tocar un tema importante y que lo mencionó y lo dije yo hace un momentito, el premier Zavala. El capacitar a nuestra policía, el capacitar a nuestros fiscales y a nuestros jueces. Yo soy testigo de cómo cuando se hacen denuncias, por ejemplo, de violencia psicológica, que es alrededor del 50% de las violencias denunciadas y que vivimos las mujeres, el juez o el fiscal pregunta siempre, ¿no habrás provocado, pero fuiste buena esposa? ¿Qué hiciste? Validando la violencia, o sea que es la violencia... O sea, podría tener te lo una merece. justificación. Se lo merece lo que Así le es. pasó. Coercitiva. Y eso lo está diciendo una autoridad, una persona con poder, que ha estudiado, que se ha capacitado, que ha estado años en la universidad. Le dice eso a una víctima. Oye, pero ahora has sido buena mujer, ¿qué hiciste? ¿O qué no hiciste? ¿No? Evidentemente está buscando una justificación en la violencia y lo que tenemos que nosotros capacitar desde nuestros niños es nada justifica la violencia. Nada, no y va a a nuestros haber amigos nunca una que nos razón para la escuchan en violencia. Puno, ponemos como ejemplo, por ejemplo, el caso del fiscal. El fiscal involucrado en un hecho de violencia familiar o de violencia contra la mujer, ¿no? Que, bueno, le dieron comparecencia para que lleve su caso de esa manera, pero sin embargo está generado pues una reacción, porque como bien usted dice, ya por fin la sociedad misma empieza a reaccionar y enhorabuena, ¿no? Ese es un gran avance. Yo tengo ilusión, tengo fe, gracias a lo que ha sucedido en esta marcha y a todo lo que ha pasado últimamente, de que como sociedad empecemos a cambiar. Y que nosotros como sociedad, como ciudadanos, hombres y mujeres de a pie, empecemos a empujar a nuestras autoridades, empecemos a cambiar como sociedad. Eso ya es bastante. Yo creo que hace una década no se hubiera dado una marcha así. Hace una década no hubiéramos salido afuera a las calles, hombres y mujeres, a enfrentar el tema de la violencia. Hoy tengo la ilusión, hoy lo veo, lo que no vieron mis abuelas, lo que no vieron nuestras madres, hoy lo estamos viendo las mujeres y esperemos que nuestras niñas ya vean un futuro Una mejor. tarea pendiente. Y coincidimos, por ejemplo, hay algunos comentaristas que señalaron que después de la marcha y en plena marcha, bueno, se han dado feminicidios, se han dado casos de violencia y todo lo demás, y que en los días sucesivos aparecieron muchísimos casos más, y alguien incluso dijo, oye, pero parece que con esa marcha se han dado más, le dio más ganas a la gente de ser agresiva. No, nosotros pensamos que es al revés. No, se le está poniendo reflectores, que es diferente. Claro, Se están está apareciendo notando, los casos, se están está empezando notando. a denunciarlos y a Así hacer es. visibles estos casos para que puedan, en todo caso, responsabilizar a los agresores y instalar y dar los correctivos Vamos a correspondientes, ¿no? cambiar, yo tengo Bien. esa fe.